Hoy vamos a tratar de develar este secreto de la abeja. Hoy nos acompaña la doctora Cristina Echegorri, que va a ser la encargada de develarnos este secreto. Así que la modalidad, como les hemos dicho en las últimas oportunidades, Cristina va a desarrollar su charla. Yo voy a ir tomando algunas notas y después, cuando ella termine, voy a hacer algunos comentarios o preguntas más, ¿vale? Y después que terminemos esta charla entre nosotras, si queda algún tiempito, vamos a abrir el micrófono para que hagan quienes nos acompañan algunas preguntas. En tanto, recuerden que pueden ir dejando comentarios, porque Eve, que está a cargo de controlar el Meet, puede ir leyéndolos para compartirlos, no hay ningún problema. Así que, bueno, yo dicho lo mío, ya te dejo a vos, Cristina. Yo, en el marco de los 25 años de la caverna, la idea fue trabajar con el secreto de la abeja y develar un poco, no develar, porque en realidad el secreto de la abeja lo devela el sabio Cipriano en la novela, pero un poco contextualizar esta idea del neoliberalismo. Mi doctorado no tiene nada que ver con las letras, aclaro, por las dudas, entonces mi ponencia va por el lado de la sociología y de la mirada de la sociología, precisamente la sociología económica, sobre ese contexto, ¿no? Entonces, un poco la intención era trabajar sobre el contexto del neoliberalismo, ¿no? Y cuando me senté, lo primero que se me ocurrió recordar es que a mediados de la década pasada, de la segunda década del siglo XXI, ahí quizás no a mediados, 2012, 2013, por ahí, con algunas colegas, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, trabajo en la Facultad de Derecho, con algunas docentes consideramos que volver una vez más sobre el neoliberalismo y su cronología histórica y sus consecuencias era una reiteración innecesaria. De verdad tenía como que volver a recordar a Allende, el golpe, Thatcher, Reagan y la inefable década menemista con su colorario de la revista. ¿En serio teníamos que volver otra vez en el 2015 sobre eso? ¿No era suficiente con haber desterrado del vocabulario las malas palabras como privatización, desregulación, importación y desempleo? ¿No había quedado claro que nunca más cuestionaríamos que el Estado debe estar presente allí donde el mercado ni se asoma para preguntar? Y que a nadie se le pasaría por la cabeza cuestionar la educación pública, gratuita y de calidad, la inversión en salud, las pensiones. Por eso, en mi espacio de trabajo, dejamos de abordar en nuestras clases los textos que se referían a la estructuración, la transformación estructural que se produjo en la década de los 70 y que se había consolidado en los 90 con trabajos flexibles, precarios y con laburantes cada vez menos identificados con su clase y más alienados con políticas de control mutuo y ponerse la camiseta de la empresa. Los dejamos porque estábamos en la década ganada. No se escuchaban voces que cuestionaran los derechos laborales. Más allá de que los datos no daban cuenta de una recomposición estructural del trabajo y la calle había comenzado a llenarse de deliveries con mochilas térmicas, la afiliación de los sindicatos iba a la baja, al igual que los trabajos formales. En esa década, ¿no?, ahí a mediados de los 2010, alcanzaba a contraer de vez en cuando al debate teórico respecto de la necesidad de tener claro por qué el Estado. Y entonces, ejemplos a pasar sobre la tasa de desocupación del 25% de la PEA en el 95, de la población económicamente activa, o el surgimiento de los piquetes, el movimiento piquetero en Cutralcó. Esas parecían notas de color ilustrativas sobre las que no había que profundizar. El secreto de la abeja había pasado de ser, además de silente, de secreto, invisible. Y no fuimos capaces de ver que seguía su trabajo iniciado con sigilo en la década del 70 para cosechar sus frutos con violencia paralizante ahora, en la tercera década del siglo XXI. La reflexión sobre la caverna nos lleva de nuevo a visitar al neoliberalismo,
las expresiones más tangibles en la doble cara del consumismo y el desempleo, la jugada a cara descubierta del Estado a favor del capital, montada sobre el péndulo argentino. El péndulo argentino me refiero en varias ocasiones, me di cuenta, y no ninguna referencia específica. El péndulo argentino es una expresión que plantea Diamant, ¿sí? en 1971, en un artículo sobre la economía argentina, en 1971, ¿no? Sin error. Y lo vuelve a escribir en 1984 y se lo acerca a Alfonsín. Porque él ahí ya plantea esta idea de que en realidad la Argentina tiene un problema estructural, económico, que tiene que ver con la necesidad de dólares, pero su producción anclada en la producción agropecuaria. Entonces lo que genera los dólares es la producción agropecuaria, pero a la vez tiene una gran población que no puede vivir solo de la producción agropecuaria. Entonces después se desarrolla, ¿no?, el complejo industrial que tiene que competir ya cuando empieza a desarrollarse con industrias mucho más desarrolladas a nivel internacional. Entonces, para poder desarrollarse necesita dólares, ¿sí? Y esos dólares los provee el sector primario. Y entonces empieza a oscilar entre, se subsidia a la industria para mantener empleos, ¿sí?, pero eso implica aumentar el gasto público, generar endeudamiento en dólares, y para obtener dólares lo que hay que hacer es volver a primarizar, ¿no? Entonces oscilamos entre, por esa necesidad estructural de dólares, porque la industria nunca llega a hacerse competitiva, ¿sí? Entonces, entre la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no?, porque al modelo agroexportador lo avala la ortodoxia liberal en términos generales, y el modelo industrialista es un modelo heterodoxo, porque implica la inversión del Estado o políticas que protejan a la industria en términos generales. Entonces, esas políticas, ¿no?, que implican ir hacia una garantía más amplia del empleo, pero en condiciones que no son competitivas internacionalmente, ¿no? Entonces, es un dilema estructural porque la inserción a nivel internacional de una economía desarrollada industrialmente implicaría una industria desarrollada, que no la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que no se decida, bueno, por qué lado vamos a oscilar permanentemente en ese tema. Entonces, esa idea de ir, ¿no?, de jugar en el neoliberalismo a favor del Estado, a favor del capital y el capital financiero, ya lo vamos a ver, está anclada también sobre ese péndulo argentino. Vamos a revisar en la ponencia el ascenso de los economistas al poder y su reemplazo por la racionalidad política kirchnerista, a la que hiciste referencia vos trayendo a Gadian, que moviéndose al otro lado del péndulo, trajo alivio en lo discursivo, aumento de ingresos en los bolsillos, pero no transformó la estructura profunda implicada en el secreto de la abeja. Quizás esté ahí la razón de su insuficiencia. Por eso, en la parte final de la ponencia, junto a Cipriano Algor y su familia, intentaremos ir a fondo en esto de revisar el secreto que ha hecho posible que, sin trabajo y sin dinero, siga siendo más fácil imaginar el fin del mundo antes que el fin del capital.